Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi tutorial. Hoy les mostraré cómo crear una hermosa planta miniatura con la técnica de filigrana con papel, la cual vamos a colocar dentro de una cajita de aluminio. Antes de comenzar, quiero mencionar que este tutorial es muy especial para mí, ya que he tenido la oportunidad de colaborar con Panda House Selected, quienes me han proporcionado las tiras de papel y las cajas de aluminio. Gracias a ellos puedo compartir con ustedes esta hermosa creación. Así que manos a la obra. Para empezar utilizaremos tiras de papel de 0.30 centímetros de ancho por 57 centímetros de largo. Tengo que ir separando los diferentes bloques de color, porque quiero llegar hasta el color rosa y el color verde. Al final elegí el rosa, el verde menta y el verde neón y corté las tiras para que midieran 13 centímetros de largo. Las voy a pegar entre sí . Primero la tira rosa, luego el verde neón y así iremos pegando todas las tiras. Y por último, voy a pegar la tira en color verde menta. Ahora vamos a hacer una hebilla en la parte en donde pegué las tiras de papel. Nos ayudamos con la pinza para hacer presión y la dejamos secar. Y lo haremos con las demás tiras. Estos 4 bloques de tiras nos van a permitir hacer 2 hojas, porque cada hoja necesita 2 piezas iguales. Ahora introducimos la tira de papel en el peine. En esta ocasión usaré el lado más fino del peine para mascotas. Vamos a abrazar el pin siguiente por delante y lo vamos a hacer con cuidado para que no se rompa la tira. Giramos el peine para ver la parte de atrás. Agregamos pegamento y abrazamos por delante 3 pines. Luego pasamos la tira como retrocediendo, abrazando el pin de manera opuesta. Colocamos pegamento y abrazamos hacia adelante avanzando un pin. Y volvemos a pasar la tira de manera opuesta, como retrocediendo. Tenemos que ver el pin. Agregamos pegamento y abrazamos toda la pieza avanzando un pin. Retrocedemos un pin y aquí lo vemos. Agregamos pegamento y abrazamos toda la pieza. Retrocedemos un pin cortamos un poco el sobrante y vamos a pegar las 3 tiras de manera individual.
La primera pieza está lista. Para hacer la hoja de la planta necesitamos dos iguales. La retiramos con cuidado y ha quedado así. Como hemos ido colocando pegamento, no se nos desarma. Te mostraré cómo hacer la otra pieza, pero esta vez un poco más rápido. Así que presta mucha atención. En todo caso, en la configuración del video o en la tuerquita que aparece por acá abajo, se puede cambiar la velocidad de reproducción. Es una nueva opción en YouTube, donde 0.25 es lo más lento. Si lo necesitas, puedes aplicarlo y ver todo más despacio. Ahora que ya tenemos las dos piezas listas, vamos a pegarlas entre sí. Y para eso utilizamos una tira de papel de 20 centímetros de largo. Agregamos pegamento, pegamos una pieza por la parte de atrás y luego pegamos la siguiente, como que si estuviéramos haciendo un sándwich. Y vamos a rodear ambas piezas con la tira de papel e iremos formando la hoja. Vamos a ir agregando pegamento en la tira para que ésta quede firme. No debemos presionar tanto, ya que queremos que se vea la forma de la hoja. Y ya está, ha quedado así. Ahora vamos a hacer otra hoja y para eso fui por mi peine normal para el cabello, que en realidad solo utilizo para hacer la filigrana. Tengo dos tiras de papel pegadas entre sí, en este caso el color rosa y el color verde menta. Ya hice las anillas, así es que solo la introducimos en el peine, vamos a abrazar dos cerdas por delante, colocamos pegamento y vamos a abrazar una cerda por detrás. Fíjate bien cómo lo hago. Se tienen que ir viendo los pines o cerdas, siempre colocando pegamento. Puedes hacerlo de ambos lados del peine o como te resulte más fácil. A mí me gusta verlo desde la parte de atrás. Luego pasamos la tira como retrocediendo, abrazando el pin de manera opuesta. Y volvemos a pasar la tira de manera opuesta, como retrocediendo. Tenemos que ver el pin. Agregamos pegamento y abrazamos toda la pieza avanzando un pin. Y aquí vamos a forzar un poco la tira para que nos quede pareja la pieza. Con cuidado la pasamos y pegamos lo que sobra. Retiramos la pieza y nos queda así de bonita. Vamos a hacer una segunda pieza un poco más rápido. Recuerda que puedes bajar la velocidad en la configuración del video. Puedes ir haciendo estas piezas de la forma que te resulte más fácil. En mi caso, me resulta más fácil de esta forma.
Ahora vamos a unir las piezas entre sí de la misma forma que hicimos con la primera. Pegamos la primera pieza, la pegamos bien, pegamos la segunda pieza y la tira tiene que quedar al centro, como estar haciendo un sándwich. Colocamos pegamento en la tira para que ésta se pegue a toda la pieza. Recuerda que no debemos de ejercer mucha presión en este paso porque queremos que se vean los agujeros de las hojas. Si presionamos mucho, la pieza se nos va a quedar plana. También se miraría bonita, pero a mí me gusta que se vean los agujeros. Y ya está, ha quedado así. Ahora vamos a hacer otras hojas, con otros colores. En este caso elegí el rosa con verde neón y el peine de metal en la parte donde los pines están más separados. Vamos a realizar el mismo procedimiento para ir abrazando pines. Tú puedes utilizar los colores que más te gusten. La primera pieza está lista. Para hacer la hoja de la planta necesitamos dos iguales. Como hemos ido colocando pegamento, no se nos desarma. Te mostraré cómo hacer la otra pieza, pero esta vez un poco más rápido. En todo caso, en la configuración del video o en la tuerquita que aparece por acá abajo, se puede cambiar la velocidad de reproducción. Es una nueva opción en YouTube, donde 0.25 es lo más lento. Si lo necesitas, puedes aplicarlo y ver todo más despacio. Ahora vamos a unir las piezas entre sí. Pegamos la primera pieza, pegamos la segunda pieza y la tira tiene que quedar al centro. Colocamos pegamento en la tira para que ésta se pegue a toda la pieza. Recuerda no ejercer mucha presión en este paso, para que la pieza no quede plana. Y ya está. Ya tenemos listas 8 hojas. Y ahora hay que ponerles el tallo. Para el tallo he pegado tiras de papel doble y le pegaré dos, una por encima y otra por debajo, para que queden bien firmes.
Dejamos que se sequen bien. Vamos a hacer la maceta. Para eso voy a pegar tiras de papel de color negro y café claro. Las iré pegando entre sí. En este caso, pegué 5 tiras de 20 centímetros de largo. Vamos a enrollar las tiras, que quede un rollo bien apretado. Retiramos del enrollador. Pegamos bien. Y aplanamos con la herramienta. Voy a utilizar la plantilla de concavidades para hacer la maceta. Vamos a ir girando la pieza con cuidado para obtener la forma que deseamos. Para esto hay que tener un poco de paciencia. No debemos olvidar colocar pegamento dentro de la concavidad para que ésta mantenga y recuerde la forma. Sin este paso, nuestra pieza volverá a estar plana. Dejamos que se seque un poco y vamos a ir pegando todas las hojas dentro de la maceta. Fíjate bien cómo he doblado los tallos para que tengan una pequeña base que haga que se pegue bien a la maceta. Algunas hojas las voy a pegar también en el borde de la maceta para que se vean más bonitas. Solo hay que tener paciencia hasta que se seque bien. Vamos a ir pegando las demás hojas, que también iré pegando entre sí, para darle una forma más realística. Con un palillo me ayudo para quitar los excesos de pegamento. Con el palillo me ayudo a pegar bien la base del tallo en la maceta. Pegamos las últimas hojas. La dejamos secar bien y con este trozo de papel craft voy a ir haciendo bolitas de papel que vamos a ir pegando a la maceta para simular la tierra de la plantita. Me ayudo con las pinzas porque es la única forma con la que se pueden pegar.
Ya casi está lista. Se ve muy real. Ahora haremos una base para colocar la maceta y para eso enrollaré 3 tiras de color negro que pegué entre sí. Hacemos un rollito apretado. Lo pegamos bien. Lo aplanamos. Y ahora con la plantilla de concavidades le daré la forma cóncava. Y aquí no lo muestro, pero al presionar se sale el centro y es lo que quería, pero no lo pude grabar. Entonces al salirse el centro lo cortamos y queda este agujero. Luego le damos unos dobleces en las esquinas para poderle dar la forma de cuadrado. Y ahora con estas tiras amarillas voy a crear una lámpara para que esté iluminando la plantita. Pegamos la base a la maceta y dejamos que se seque bien. Ya solo faltan las decoraciones. Pegamos las 2 piezas amarillas entre sí. Y la pegamos a la base de la lámpara. Y ahora ya aparece un foco. Ya tengo decorada la cajita de aluminio, ahora es momento de pegar la planta dentro de la caja. Y pegamos las decoraciones extras. Y así habremos creado nuestra hermosa planta miniatura. Y no hay nada más gratificante que ver una creación hecha con nuestras propias manos, llenas de amor y dedicación. Este proyecto fue hecho con amor y estoy agradecida por el patrocinio de Panda House Selected, quienes me dieron las tiras de papel y las cajas de aluminio, las cuales fueron la base para esta hermosa creación. Los invito para que exploren su creatividad y den rienda suelta a su pasión por las manualidades. Les aseguro que será una experiencia maravillosa y enriquecedora. Es increíble cómo una simple tira de papel puede hacer nacer una planta, una maravilla que se alza en su maceta. Muchas gracias por verme, no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Adiós.